Perfecto, Iván, sí. Creo que es un aspecto importante ese de las emociones, porque quizás la muerte es uno de los eventos que más mueven nuestra vida, ¿no? Nos mueven cuando tenemos que afrontar la pérdida de un ser significativo, pero también nos mueve mucho cuando de alguna manera la realidad de la muerte se aproxima a nosotros, aunque no nos llegue y no se concrete, pero cuando algo nos hace pensar en la muerte como un diagnóstico, un accidente del cual pudimos no haber sobrevivido, pues son experiencias que nos acercan, ¿no?, a esta realidad que parece tan distante a nosotros, pero que está tan posible y tan cercana como la misma vida. Y ahora que hablabas de las emociones, bueno, creo que sería una muy buena pregunta la de cuáles, cuáles son esas emociones y que más experimentamos en la muerte, en la cercanía a la muerte o al reflexionar en nuestra propia muerte y bueno, qué hacer también con ellas, ¿no? Claro. Eh, las emociones son variadas según la idea que cada uno tenemos del morir. Hay personas que les genera temor, a otras personas les genera tristeza, a unas cuantas les podrá provocar enojo, incluso a algunas podrá provocarles alegría. Personas que están pasando por mucho sufrimiento, pensar en la terminación de su vida les provoca alegría, paz, contento. Entonces es importante abrazar cada una de estas emociones porque nos remite a valores específicos. Cada emoción tiene un mensaje propicio para cada uno de nosotros y entender con claridad qué emoción estoy experimentando, qué emoción estoy sintiendo, me ayuda a lidiar mejor con el tema de la muerte. Abrazar esas emociones también amplía mi inteligencia emocional. Me hace más inteligente, no solo de manera cognitiva, sino también emocionalmente me vuelvo más ducho, me vuelvo más experto. Eh, es necesario también aprender a aceptar mis emociones, no solamente saber que las tengo y que las estoy sintiendo e identificar cuál es, si es enojo, si es tristeza, si es alegría, si es frustración, eh, no sé, cualquier emoción. También es importante. Iván, perdón, antes ¿Sí? de que continúes, me parece muy importante ese aspecto que has mencionado de aceptar las Ujú. emociones frente a esta realidad de la muerte. Y creo que tendríamos que hacer ese trabajo de aceptación de nuestras emociones a nivel general, incluso fuera del tema de la muerte. Quizás nos prepararía un poco mejor a la hora de reflexionar sobre esta realidad de la muerte, porque de alguna manera en la sociedad, bueno, no sé cómo sea en México hablando generalmente, pero por lo menos en el contexto donde estoy y en muchas partes de mi país, pareciera que las emociones fueran en general algo muy negativo. Es decir, que cuando experimentamos emociones casi que es un sinónimo de debilidad o de no tener un carácter fuerte. Si una persona experimenta algunas emociones o por lo menos se notan mucho sus emociones, se le tilda de alguien muy emocional y ese calificativo ya encierra como un juicio como negativo, como si experimentar emociones no fuera algo normal en la vida, ¿no? Y se enaltece la racionalidad por encima de las emociones y una persona muy emocional se tilda, pues sí, con calificativos peyorativos, ¿verdad? Se le desprecia, se le hace sentir menos. Entonces es importante, como bien dices, Wilmer, no solo respecto de nuestra propia muerte, sino en todos los contextos y en todas las situaciones que vivimos, poder aceptar nuestras emociones. Nuestras emociones están ahí para entendernos a nosotros mismos. Cada emoción habla de mí, habla de lo que yo soy, habla de lo que yo pienso, habla de mis valores, habla de lo que yo necesito en cierto momento, porque también las emociones hablan de mis necesidades, las necesidades que necesito
satisfacer, necesito cumplir. Si yo no acepto mis emociones y por ende las rechazo, entonces rechazo esta oportunidad para conocerme más profundamente. Y en el tema de la muerte es importante el autoconocimiento. ¿Sí? Es importante no solo conocerme en vida, sino también conocerme en el tema de mi propia muerte, porque es una experiencia que yo, irónicamente, voy a vivir mi propia muerte. Y hay quienes dicen cuando cumplen años, un año más de vida. La verdad es que es un año menos de vida, se nos va agotando el tiempo. Es un año de acercamiento a este tema. Cada uno de nosotros tenemos un tiempo para morir, no sabemos cuál, pero la verdad es que cada día que pasa estamos un pasito más cerca de nuestra muerte. Y si perdemos la oportunidad de reflexionar acerca de este tema tan importante, perdemos la oportunidad de conocernos. La muerte genera una amplia gama de emociones. Es muy amplio el abanico. A veces es desagradable este abanico de emociones, como dije, miedo, frustración, tristeza, asombro, pero también a veces lo podemos contemplar como una experiencia pacífica. Mientras más pronto nos acerquemos al tema de nuestra muerte, más pronto estaremos en paz con este tema y más pronto aprenderemos a vivir de manera plena. Algunas personas me decían la semana pasada, Wilmer, ¿por qué hablar de ese tema, ¿no? ¿Por qué no hablar de otros temas? Algo así como temas quizás que en su título pareciera como más positivos para la vida, y se inquietaba un poco por la propuesta, ¿no? Quizás porque es la primera vez que desde este espacio estamos hablando de la muerte. Y creo que ese comentario de esta persona refleja muy bien las ideas, las creencias o la actitud de las personas hacia la muerte, ¿no? Como que debería ser un tema del que no se habla, porque en nuestra Latinoamérica, Iván, las personas de alguna manera tienen una mezcla también de pensamiento mágico, ¿no? En su cotidianidad. Y algunos creen que cuando reflexionan en estos temas es como si estuvieran invocando a la muerte misma, como si estuviesen deseando la muerte, pero bueno, es importante reflexionarlo porque es la realidad que todos tenemos por el solo hecho de estar vivos, ¿no? Así es, sí, hay personas que no quieren tocar el tema porque sienten que atraen esta situación. Eh, Hay usuarios que dicen, oye, yo quiero hablar de este tema con mi familia porque siento que estoy muy enfermo o enferma, necesito tocar el tema ya, necesito hacer preparativos. Y luego regresan a la semana siguiente al consultorio tristes porque su familia no quiso hablar de eso. Le dijeron, déjalo para después, no seas negativo, no hables de eso porque te va a pasar, lo vas a atraer. Tengo miedo de que hablemos de esto y después de esta plática se cumpla ese temor que tú tienes. Sí, existe esta tendencia a pensar que si hablamos del tema de la muerte, lo vamos a atraer. Y pensamos erróneamente que si no hablamos, si no dialogamos acerca de este tema, entonces la muerte no nos va a escuchar. Si no hacemos Y está lejos. si estamos a hurtadillas en la vida sin tocar el tema de la muerte, no nos va a escuchar y no se va a acercar. Pero bueno, Fíjate, eso. fíjate, Iván, que lamentablemente la semana que acaba de pasar, el día jueves, hubo un accidente frente a la unidad donde yo vivo, y la persona falleció. Y ayer, otro accidente cercano en una vía de mucho tráfico, hubo otro accidente donde tres personas murieron, y dos de ellos bastante jóvenes, de menores de 30 años. Creemos que la muerte es algo que está lejos, y por supuesto, si amamos la vida, queremos que la muerte esté bastante lejos, pero eso no niega la importancia de poder reflexionar en ella, porque entre más le demos la espalda, va a ser un tema que nos va a estar como inquietando, ¿no? Porque no le damos la cara y no le aceptamos, ¿no?
Hay tres cosas que tú dijiste cuando te preguntaba acerca de las emociones que quiero recapitular, sobre todo para quienes están conectando en este momento. Y de paso les saludamos a todos los que están conectados y si de pronto en el chat de Facebook nos dicen desde dónde se conectan, de qué ciudad, de qué país, si quieren enviar un saludo, les vamos a leer en un momento. Bien, entonces decías ahora, Iván, número uno era identificar las emociones. Número dos, hablabas de aceptarlas. Darlas. ¿Verdad? Y número tres, ¿lo recuerdas? Descubrir, descubrir, Descubrirme, ¿no? Ahí a través ajá, de ellas. descubrir lo que las emociones dicen sobre mí, ¿verdad? Este proceso es de autoconocimiento. Y decía que es muy importante respecto al tema de la muerte, conocerme a mí para desarrollar un concepto propio de lo que es la muerte. Más adelante ya hablaremos de lo que es el constructo de la muerte en sí. A veces heredamos un constructo que no nos pertenece, que nos resulta ajeno, precisamente porque no tuvimos el tiempo de reflexionar acerca de la muerte o de mi propia muerte. Por eso es importante empezar a construir esta idea de la muerte, idea de mi propia muerte, empezando por el eh, aceptar las emociones, identificarlas y descubrir lo que revelan de mí mismo. Muy bien, muy bien. Con lo que te comentaba hace un momento de estos accidentes, de la idiosincrasia de nuestros pueblos con respecto a la muerte, aunque pueden haber diferencias respecto a ello. A veces la idea de la muerte, de la realidad de la muerte, trae muchos miedos a nuestras Sí. vidas, porque eso de Uh-huh. dejar de ser, eso de pensar que un día no voy a estar, no voy a disfrutar de lo que puedo disfrutar hoy, no voy a poder continuar con los, no sé, los planes que tengo, puede asaltarnos muchos miedos. O también miedos asociados a las creencias que podamos tener sobre la muerte y sobre el después de la muerte, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles Claro. crees, Iván, que son esos miedos más comunes que más asaltan el corazón de las personas? Híjole, qué pregunta tan interesante. Mira, creo que uno de los grandes miedos es eh, no tener el control sobre el proceso de mi propio morir. Se vive una gran desconfianza, una inseguridad por lo desconocido, Wilmer, por esta muerte que para mí resulta incontrolable. No se quiere aceptar el misterio que entraña el velo de la muerte. Tenemos una actitud de no dejarnos sorprender. Hace rato decías, quien ama la vida probablemente quiera tener lejos la muerte. Y sí, claro, mientras estamos vivos queremos seguir disfrutando de nuestros seres queridos, pero también amar la vida implica aceptar la, el trayecto completo de una vida, que es desde el nacer hasta el morir. Y a veces separamos este concepto de muerte de la vida. Pensamos que la muerte es algo aparte de la vida y no nos damos cuenta de que la muerte es parte constitutiva de la vida. Y en la vida hay muchas cosas que no controlamos, Wilmer, entre ellas la muerte. Ajá. Entonces, uno de los grandes miedos es no logro tener el control sobre el proceso, no sé cómo va a ser, no sé cuándo será, no quiero saber qué hay más allá, pretendo conocerlo todo. ¿Crees que ese deseo de controlar o esa ilusión de controlar este aspecto se deba a que hayamos hecho como una incisión, una división entre la vida y la muerte, como si fuesen, no sé, dos cosas muy separadas y en realidad son quizás una palabra que debería ir junta, no sé, o como dos caras de la misma moneda y no tratarlas como si fuesen dos cosas o dos realidades ajenas una de la otra? Por supuesto, ya que en nuestra vida, pues tratamos de tener el control o el relativo control sobre mi educación, sobre mi alimentación, sobre mis hábitos, sobre mis horarios, sobre mis relaciones interpersonales, es decir, un sinfín de actividades y situaciones que yo puedo controlar en mayor o menor medida.
pero la muerte parece que escapa de mi control y eso genera mucho temor, sobre todo a personalidades así, muy controladoras. La recomendación que yo haría para este tipo de temor, lo voy a apuntar aquí, el temor del control, eh, sería confiar más en la vida, en el proceso mismo de la vida, en saber que soy parte de, en saber que la muerte es un proceso natural, como lo es el nacimiento, como lo es la vida. Estar dispuestos a reconocer humildemente que no puedo tener el control de todo, así como tampoco tuve el control de mi nacimiento, tampoco puedo tener el control de mi muerte. Y si bien es cierto que la muerte no la podemos controlar en términos generales, sí es cierto que yo puedo hacer ciertos preparativos para mi muerte y alistarme, tener un plan funerario, tener un seguro de vida, un seguro de gastos médicos, tener un seguro para cuidar a mis seres queridos. Ese es otro temor, te lo comentaré ahorita más adelante. Eh, Cuidar a mis seres queridos, no sé, hacer los arreglos, los ajustes necesarios para que la muerte que no puedo controlar me asuste menos. Y además, para que no sea un hecho que cause, aparte del dolor en la familia, un dolor adicional por no tener lo que acabas de decir de los seguros funerarios, y porque es también dejarles como un problema a otros, ¿no? Sí, se llaman pérdidas secundarias. Muere mi ser querido, pero también pierdo el estatus, también pierdo la casa, también resulta que debemos entregar el apartamento donde vivimos porque no teníamos un plan para vivir más tiempo, debemos vender el coche, debemos sacar a los chicos de la escuela porque ya no lo pudimos pagar. Resulta que vamos a tener que pagar las deudas que dejó el fallecido. Entonces, sí, son pérdidas secundarias y todo eso hay que tenerlo previsto. Eso es bastante importante lo que acabas de decir, porque son esos otros elementos de finitud que se pueden presentar tras la otra finitud de un ser querido, de un familiar, ¿no? Se pierden otras cosas más allá de la persona y eso aumenta, por supuesto, el dolor de quienes tienen que enfrentarlo. Iván, antes de que continúes respondiendo a esa pregunta de los miedos que asaltan la vida de la mayoría de personas frente al tema de la muerte, vamos a leer un poco acá los saludos y no sé si también hayan algunas preguntas, vamos a mirar. Entonces, nos saluda Martina Salvatore, nos saluda, perdón, Lina Fernanda. Dice, para irle dando sentido a la muerte, hay que hablar de ella como parte de la vida. Nos saluda también Iván Contreras desde México. Un saludo Iván, un saludo Lina y Martina también. Dice maestrazos, Wilmer e Iván, qué gusto verlos y conocer más de su experiencia. También nos saluda Lupita Rentería. Karen Lisset Caicedo nos dice una de las mejores maneras de reflexionar la vida es a través de la muerte. Muy bien. Daniel Muñoz nos dice, la pobre viejecita lo dice, un año más de vida y otro menos que vivir. También Daniel comparte algo más, dice, social y familiarmente la muerte es un tema tabú. Eso es verdad. Sí. Nos saludan también Diego, David Olaya, desde la ciudad de Ibagué, en Colombia, Carolina Botello, Aurora Domínguez desde Guadalajara, bueno, Olivia Torres desde México, Andrea desde Cali, Martín Bielek, saludo Martín, desde Ibagué, Colombia, Patricia, un saludo también para ti, Marta Lucía Segura, Luz Dari, Laura, Jefferson, bueno, hay varios allí conectados y muchos saludos también que envían para nosotros. Bien, Iván, ¿qué otros miedos nos pueden asaltar al reflexionar acerca de la Bueno, muerte? el miedo al vacío, por ejemplo, el miedo a la nada, a la falta de conexión con ciertos objetos que fueron satisfactorios para mí durante mi vida. A veces imagino la muerte como una vastedad oscura o clara, pero una vastedad, al fin de cuentas, en donde me encuentro solo, donde no hay, donde hay nada.
esta gran extensión que supone la idea de la muerte puede generar temor también en algunas personas y es muy común encontrar esta narrativa en el consultorio. Los expertos en cancerología, los expertos en cuidados paliativos, en tanatología, se han acercado mucho a los usuarios, han incluso tenido estas experiencias cercanas a la muerte, en donde las personas fallecen, luego, después de unos minutos, vuelven a la vida y platican una experiencia y sin querer ser, eh, ¿cómo decirlo? ¿Cómo decirlo, Wilmer? Sin querer ser, ¿cómo se? Místicos o Místico, metafísicos. místico. Las personas cuentan que sienten mucha paz en ese lugar, que sienten que algo muy grande los sostiene, que no hay temor, que no hay juicio, que hay una conciencia ampliada. Todas esas personas que regresan de esas experiencias cercanas a la muerte no vuelven a tener temor. Agradecen la vida, viven con más plenitud, pero no vuelven a tener temor. Entonces, esa es la recomendación o el comentario que quiero hacer a las personas que probablemente tengan este miedo al vacío. Ese tema que planteas bueno, es un tema que creo que daría para otro live, ¿no? Porque las experiencias cercanas a la muerte, las muertes clínicas, siempre traen ese componente similar, ¿no? La narrativa de las personas que lo experimentan tienen puntos en común que a veces los neurólogos y otros especialistas buscan dar una serie de explicaciones, pero incluso neurólogos que han atravesado este tipo de experiencia no tienen cómo explicar el fenómeno y es bastante particular, ¿no? Pero como te digo, es un tema que creo que daría para otra conversación. Sí, y muchos especialistas científicos reconocidos en el mundo de la logoterapia, por ejemplo, Alexander Battiani, junto con Elizabeth Lucas, han hecho investigación al respecto y han publicado artículos y creo que libros al respecto de las experiencias cercanas a la muerte. Entonces sí es bastante interesante. Bueno, hay otro miedo común, Wilmer, que es dejar en desamparo a mis seres queridos. Muchos usuarios ni siquiera le temen a su propia muerte, le temen a qué va a hacer mi hijo, qué van a hacer mis nietos, qué va a hacer mi esposo o mi esposa, pues mis padres, una vez que yo haya muerto, una vez que yo no esté. Son personalidades otra vez un tanto controladoras, que tienen ciertos vínculos un tanto codependientes con esas personitas queridas a las que temen dejar en desamparo. En ocasiones nos sentimos muy necesarios y no nos damos cuenta que mis seres queridos también tienen ciertas capacidades que les son propias, mediante las cuales van a poder salir adelante. Es necesario, pues, confiar en ellos, en ellas, enseñarles también en vida lo que consideramos pertinente para que puedan sortear mejor la vida misma, las incertidumbres de la vida, para que sepan abrazar las alegrías, para que sepan superar las tristezas. Son personas que ejercen gran influencia. Adelante, Wilmer. Iván, es que cuando hablabas se me venía a la cabeza que quizás una forma de prepararnos un poco para la muerte, aunque eso va a ser una pregunta que quiero hacerte al final también, podría ser el de no generar relaciones dependientes con mi familia, ¿no? Permitir que cada uno de ellos también vuele, cada uno de ellos saque sus recursos, se empodere de sus vidas, tomen sus vidas en sus manos, porque al hacerlo, pues seguramente los voy a ver avanzar y los voy a ver volar, y eso va a disminuir un poco este miedo del que hablas, ¿no? Bueno, se me ocurre. Y por supuesto, son entrenamientos para afrontar mejor la muerte. Son ensayos. Yo permito tener relaciones libres, relaciones interpersonales satisfactorias, pero no dependientes,
en libertad, en amor sincero. Entonces, cuando llegue el tema de la muerte, yo puedo avanzar mejor, yo puedo abrazar mejor esta idea y yo puedo saber que así como en la vida permití llegar personas valiosas a mi vida, también las permití soltar. En el momento en el que me enfrente a mi propia muerte, me voy a permitir soltarme a mí también. Ujú. Entonces sí, a veces hay personas que tienen miedo a dejar desamparados a sus seres queridos. Son personas que ejercen mucho mando, mucha influencia y una gran dependencia, como decías, gran dependencia económica, gran dependencia emocional, gran dependencia social. Son ellos quienes les consiguieron el trabajo, son ellos quienes los llevan a la escuela, son ellos quienes les inscriben, son ellos quienes les resuelven su situación, son ellos quienes les pagan la renta de la casa donde viven, no sé. Entonces, una buena manera de lidiar con este miedo y de aminorarlo es confiar en las capacidades de los otros, reconocer mi influencia limitada, enseñarles lo que considero necesario para que sorteen su propia vida. Bueno, ya nos dijiste tú, cultivar relaciones libres, no dependientes. Perfecto, Iván, perfecto. Bueno, creo que los temores o miedos son muy variados. Has mencionado tres, creo. Tienes Tres. tres. ¿Hay otros? ¿Sí? ¿Consideras que hay otros miedos más? No sé si nos dé tiempo para hablar de todos ellos, pero por ejemplo, a dejar tareas inconclusas. Hay personas que son muy activas, tienen grandes ambiciones, no estoy diciendo que esto sea malo, solamente tienen grandes ambiciones, siempre están persiguiendo proyectos y en ocasiones les asalta la idea de su propia muerte y temen no concretar ese gran proyecto. Ellos mismos se han vuelto sus proyectos. Recuerdo esta frase de Eric Fromm del tener al ser, ¿verdad? De este libro, en donde él dice, si yo soy lo que tengo y lo que tengo lo pierdo, entonces, ¿quién soy yo? Estas personas tratan de acumular logros, éxitos, cada vez hay un peldaño más por escalar y de pronto sienten el miedo de no alcanzar a tener el tiempo suficiente para concretar tal o cual tarea. Es un punto muy importante, Iván, el que estás planteando, el de no fundirnos con aquellos proyectos, ¿no? Si bien los proyectos hacen parte de lo que nos motiva en la vida, hacen parte de nuestro sentido de vida, pues son proyectos y no son, ese proyecto no soy yo, ese rol no soy yo, y creo que es muy importante no fundirse, ¿no? Poder diferenciar, ¿no? La cosa del ser, ¿sí? Porque cuando me fundo en ella, si la cosa deja de estar, como decías, pues la cosa me arrastra en su final también, ¿no? Y a muchas personas les sucede así. Así es. Otro miedo es al infierno. O sea, ese es un tema muy común. Hace rato decías en nuestra Latinoamérica, influenciada por este pensamiento mágico, pero también por una formación religiosa, pues muy recalcitrante, que desde niños vamos siendo educados en este ámbito religioso. A algunos se les enseña a portarse bien, lo que sea que signifique portarse bien, eh, desde el temor y se les enseña un Dios exigente, un Dios que infunde temor, un Dios beligerante, un Dios castigador, y tenemos miedo de vivir, tenemos miedo de nuestros errores, queremos vivir de manera perfecta, lo cual es imposible. Yo no sé tú, Wilmer, pero yo no conozco a alguien que sea perfecto, a alguien que no se haya equivocado jamás. Entonces, No he tenido el gusto de conocer a esa persona. yo, si lo encuentras, por favor me lo presentas, me gustaría hacer una charla con sentido con él, a ver, o ella, a ver cómo le hizo. No he encontrado una persona que no se haya equivocado. Errare humanum est, es de humanos equivocarnos, pero a veces esas equivocaciones son duramente castigadas por la sociedad, por la iglesia, por mi familia, por mis amigos, pero luego por mí mismo. De modo tal que al acercarme a mi muerte o pensar en mi propia finitud, reconozco que me va a estar esperando un Dios castigador y temo mucho llegar a mi muerte.
por los errores que he cometido. No pretendo decir que está mal confiar en las enseñanzas de la iglesia o acercarse a un Dios o tener una confesión de fe. Lo que quiero decir más bien es que así como se nos ha enseñado la imagen de un Dios castigador, también hay una contraparte. También hay un Dios perdonador, amoroso, lleno de misericordia. Hay un versículo muy bonito en Hebreos, te digo que yo también estudié teología. Un versículo en Hebreos dice: acercaos confiadamente ante el trono de la gracia para hallar misericordia. Entonces, acérquense a su guía espiritual, hablen acerca de este temor si es que ustedes lo tienen, para que pueda ese guía espiritual y ustedes mismos juntos buscar y encontrar una imagen de un Dios más ecuánime, más justo, más amoroso, más misericordioso, porque sí hay personas que tienen también miedo al castigo eterno. Me parece importante el tema que planteas, Iván, porque pues nuestras sociedades en Latinoamérica son sociedades en su gran mayoría practicantes de algún tipo de fe, o si no son practicantes, por lo menos son, llamémoslo como creyentes nominales, ¿no? Como que se adhieren a algún tipo de fe. Y como psicólogos no podemos ser ajenos a esa experiencia, a ese fenómeno humano, porque nos dedicamos pues a los fenómenos del ser humano, y entre ellos está el fenómeno religioso. Y por supuesto que al hablar de la muerte, ese miedo que planteas de miedo al infierno, creo que es un miedo que puede estar en muchas personas, ¿no? ¿Sabes? El año pasado tenía la oportunidad de conversar con una persona judía, y en la conversación dijo algo que me pareció muy interesante y que cambió un poco también mi perspectiva acerca del tema que me estaba planteando. No era el tema que estábamos hablando, pero trajo a colación el tema de los 10 mandamientos. Y entonces decía que lo importante era descubrir el valor que estaba detrás del mandamiento. Entonces lo que me dijo fue algo como esto: si el mandamiento es no matar, detrás del mandamiento hay un valor, y el valor es la vida. Si el mandamiento es no mentir, detrás de ese mandamiento hay un valor, y el valor es la verdad. Entonces él me decía que lo importante es captar el valor para que, atraído por ese valor e integrado ese valor a mi vida, el valor pudiera ser parte de mi práctica, sin tener que recurrir al no debes hacer esto o no debes hacer aquello, porque eso estaría muy ligado entonces con lo que hablas de que ese miedo a la muerte por ir al infierno está asociado a, bueno, a esa vida no perfecta, ¿no?, que he tenido por no cumplir una serie de requisitos. Así es. Sí, sí, Wilmer. Respecto a este tema, quisiera recomendarles un libro muy bonito de Elizabeth Lucas. El libro se llama, ella es una logoterapeuta vienesa, discípula directa de Viktor Frankl. El libro se llama Psicología Espiritual, y hay un capítulo que habla acerca de los 10 mandamientos en clave logoterapéutica. Es muy bonito el libro, se los recomiendo. Recuérdalo otra vez, por favor, de pronto alguien no lo escuchó, quiere anotarlo. El libro se llama Psicología Espiritual y la autora es Elizabeth Lucas, con K, L-U-K-A-S. Elizabeth Lucas, Psicología Espiritual. Ahí están Perfecto, los mandamientos en clave logoterapéutica. perfecto. Interesante para poder revisarlos. Bueno, antes de continuar, voy a leer acá el chat, y de pronto hay algunas preguntas. Bueno, nos dice Lili Mar que si consideramos que un miedo importante sería el desconocer cómo será la muerte. Sí, yo creo que está conectado, Lili, con el tema del no controlar, porque también el saber es parte de tener control. Y de este miedo que decía al vacío, ¿verdad? A lo amorfo, al conectar con la nada, y también a la falta de control. Cuando nosotros conocemos algo, sentimos que tenemos cierto control. Correcto.
Por acá Luis Orozco nos dice, tan importante es este tema para todo ser humano. Patricia, dice Nancy O'Connor, plantea que las personas se conducen ante la propia muerte de acuerdo a cómo han vivido. Claro, sí, es muy común la frase de cómo se vive, se muere. Por eso es importante durante nuestra vida abrazar la muerte para dirigirnos hacia ella, no como algo atroz, no como una enemiga, sino como algo constitutivo de la vida y como ese final hacia el que me dirijo. Muy bien. Y bueno, Luz Dari nos dice cómo ayudar a las personas que sufren porque el familiar falleció, temen no haber ayudado a la persona. ¿Quieres responder esa pregunta o para el final? Y no, de una vez, bueno, ahí ya se encuentra el doliente en un proceso de duelo. El proceso de duelo es una experiencia humana a través de la cual experimentamos diferentes pensamientos, emociones y conductas que son difíciles de sobrellevar. Experimentamos culpa, experimentamos tristeza, vacío, miedo al futuro. Y a veces es la culpa, creo que en la frase que leíste alcanzo a escuchar un poquito un dejo de culpa por no haber ayudado lo suficiente. Bueno, cuando una persona se encuentra en la recta final de su vida, algo muy valioso es la presencia de los seres queridos. Y si tú pudiste estar allí y no pudiste controlar su muerte, es algo natural. Si no pudiste evitar el dolor físico, probablemente también es algo natural, pero sí pudiste estar allí y eso es algo muy valioso para el que está despidiéndose, haciendo sus maletas de este mundo y partiendo hacia lo desconocido. Entonces, la persona que se encuentra así necesita tal vez iniciar un proceso tanatológico para vivir su propio duelo y bueno, reconocer otra vez que no tenemos el control, pero que si estuvimos cerca de esa persona, seguramente fuimos un consuelo en sus últimos momentos y ha sido un privilegio haber vivido una vida cerca de ese ser importante y también estar cerca cuando le despedimos. Iván, una última intervención para que continúes con lo que estás exponiendo. Dice Daniel Muñoz, según tu conocimiento y experiencia, ¿qué ocurre con aquellas personas que están en estado de enfermedad y sus dolores corporales los mueve a desear la experiencia de la muerte? Lo expresan, oran para que suceda. Y la familia, de ver ese sufrimiento, también hace la conciencia de que es el momento de morir seguramente. Pero la muerte llega a goticas y se vuelve una experiencia personal y familiar difícil de llevar. Daniel Muñoz, dijiste, Wilmer. Sí. Muchas gracias, Daniel, por tu comentario. Esta es una experiencia bastante común. Todos nosotros nos expresamos en este mundo mediante un cuerpo, digamos que es nuestro estuche, nuestro envoltorio, y este cuerpo se duele, este cuerpo se desgasta, este cuerpo se enferma, y ese es precisamente otro de los miedos hacia la muerte, al dolor, al sufrimiento. Aquí lo que se teme es el sendero que lleva a la muerte, porque para algunas personas ese sendero a la muerte, ese camino, es a través de la enfermedad y del dolor físico. Y como bien nos lo expresa Daniel, llega a goticas la muerte, llega poco a poco, después de mucho sufrimiento. En este sentido, se vuelve necesario acudir a, al servicio de cuidados paliativos, en donde ya no se busca una curación, sino que se busca eliminar el dolor físico mediante medicamentos controlados, específicos, en donde la persona puede eliminar su sufrimiento físico, su dolor físico, para acercarse a su muerte de mejor manera. Es posible acercarnos a la muerte de manera digna. La muerte no es ninguna indignidad, no es algo atroz, es algo natural.
Y si nosotros estamos experimentando mucho dolor físico, podemos acercarnos a profesionales específicamente capacitados para eliminar el dolor físico. Es una sensación de impotencia para los familiares, no poder aminorar esa experiencia dolorosa, esa agonía angustiante, esa incapacidad física que está viviendo el ser querido. Me desespero, quiero hacer algo, me enojo con Dios, me enojo con la persona que está sufriendo, me enojo conmigo, me enojo con los del servicio de salud. Y es una experiencia familiar compleja. Sin embargo, Daniel, quiero decirte que también aquí es necesario confiar en las capacidades de este hombre o de esta mujer que se acerca a su muerte de esta manera tan dolorosa. Eh, un conferencista español, perdóname, no recuerdo bien el nombre, eh, brindó una conferencia acerca de tanatología y él dijo que cuando nos enfrentamos a un dolor físico y cuando no hay otra escapatoria más que sufrir, darle la cara a este sufrimiento y asumirlo como una tarea personal también nos dignifica. También ahí somos humanos, Daniel, y a las demás personas que nos escuchan. El dolor físico y la enfermedad también es un modo de ser, es un modo de estar en el mundo, es un modo de expresarme. Allí, en medio de la enfermedad y del dolor, es cuando más necesito a mis seres queridos. Es cuando más necesito que me recuerden que me aman, que están conmigo. Y es cuando los que estamos alrededor del que sufre requerimos ser humildes, abrir bien los ojos y aprender y honrar a esa persona y admirar su valentía de darle la cara al dolor. Muy bien, Iván, muchas gracias por esa profunda reflexión a la pregunta que hacía Iván. Tengo otra pregunta, pero no sé si hay algún temor más que quieras mencionar acerca Bueno, de... aquí tengo otros dos. Es a la vida y al cambio. La muerte representa un cambio radical. Hay personas que están muy apegadas a sus rutinas, a sus hábitos y se vuelven rígidos, inflexibles esos hábitos. No los puedo mover, no los puedo cambiar. Les cuesta mucho el cambio, buscan una estabilidad extrema y la muerte representa un cambio mayúsculo. Por eso se le teme tanto a la muerte. Aquí la recomendación sería vivir pues con mayor flexibilidad, siguiendo la corriente de las situaciones cotidianas, hacer ejercicios de soltar el control relativo que tengo, salir de la rutina y esto pues también me prepara para la muerte. Y un último temor que tengo aquí apuntado por la pregunta que me hiciste es pues el temor a perderlo todo. Wilmer, nos hemos construido un personaje y solemos proteger a ese personaje, que no Lo le pase nada. defendemos. Lo defendemos, que no le pase nada, que no lo dañe. Este personaje está constituido por mi vida, mis experiencias, mis roles, mis funciones en la sociedad, mi gente, mis amigos, mi estatus, mis logros académicos, deportivos, económicos, sociales. Disfruto mucho ser el que soy. Disfruto mucho en el que me he convertido. Me jacto de ser yo. Y la muerte parece que amenaza con desaparecer ese personaje. Sin embargo, considero importante reconocer que yo no soy en esencia ese personaje. Yo soy algo más profundo, algo que me sostiene. Y esa esencia se encuentra en mi espiritualidad. Si yo cultivo mi espiritualidad, y no me refiero a la cuestión religiosa, me refiero a una reflexión personal acerca de quién soy en esencia, acerca de mis valores, acerca de mi amor por la vida, acerca de para qué estoy aquí, cuál es mi sentido de estar aquí, cuáles son mis vínculos. Me doy cuenta que todo lo otro
todo el personaje que construí se convierte en algo secundario, relativo, pasajero, de menor valor a este que en esencia soy yo. En la espiritualidad profunda no existe la enfermedad, no existe la muerte, no existe el miedo, existe la coherencia, existe la plenitud. Un buen ejercicio para vencer este temor a perderlo todo, Wilmer, es amar. Amar. ¿Por qué? Porque amar es un entrenamiento para la muerte. Porque el amor es contrario al miedo. Porque los actos de amor son un símbolo anticipado de mi muerte. ¿Por qué? Porque muere el ego, porque muere el yo, porque muere ese personaje, ese constructo pasajero. Porque en los actos de amor demuestro que puedo vaciarme, que puedo salir de mí, que puedo autotrascender, que puedo entregarme a otros. No sé si me explico. Total, Iván, me parece también muy profundo ese último punto que has compartido acerca del amor como un camino, ¿no?, para tramitar nuestros miedos y nuestra actitud hacia la muerte. Y dado lo que estabas compartiendo, se me vino a la mente ese texto que escribe Viktor Frankl en el libro El hombre en busca de sentido, cuando dice, llevando ya varios días o semanas en el campo de concentración, que fue despojado de todo. Cuando hablabas del personaje, ¿no? Fue despojado de su profesión, fue despojado de su cargo allá en la clínica, fue despojado de muchas cosas, de todo, y al final decía él, eh, solo quedó mi existencia desnuda. O sea, despojado de todo ese personaje, quedé yo, quien Sí, realmente soy. así es. Y él dice que quienes pudieron salir del campo de concentración no fueron los más ricos, los más poderosos, ni siquiera los más robustos físicamente, fueron justamente aquellos que cultivaron su espiritualidad. Correcto, Iván, muy bien. Pues bueno, el tiempo se nos está yendo súper rápido, Iván, mira qué rápido ha corrido esta hora. Pero bueno, no quisiera cerrar el espacio sin que compartiéramos qué recomendaciones o qué auxilios pudiéramos tener en cuenta, nos pudieran ayudar a, a tener una mejor relación con la reflexión de nuestra propia muerte. Ok, primero me gustaría compartir por qué es benéfico contemplar de frente, con valentía, nuestra propia muerte, ¿sí? Y son tres beneficios. Poder vivir con mayor libertad. Si yo le doy la cara a la muerte, tengo muchas oportunidades de dejar de temerle, y dejar de tenerle miedo a la muerte es liberador, porque muchos miedos nos paralizan y nos impiden vivir plenamente. Entonces, darle la cara a mi propia muerte me ayuda a vivir con libertad. Otro beneficio de darle la cara a mi propia muerte, de reflexionar sobre esto, es vivir no solamente con mayor libertad, sino también con mayor flexibilidad, soltando el esclavizante control excesivo que pretendo tener. Y empiezo a tener confianza en la vida, en los demás, en el universo, en Dios, en lo que tú quieras confiar. Pero se quita ese excesivo control y esa rigidez esclavizante y de repente comenzamos a vivir de manera más flexible, sabiendo que la vida no es tan seria todo el tiempo. Otro beneficio de contemplar frontalmente nuestra muerte es vivir con amor. Y en este amor me quiero referir a lo que decías inicialmente, Wilmer, relaciones sin apegos disfuncionales. Una relación de amor profunda, sincera, libre. El amor me ayuda a disfrutar la vida. El amor, como decía, es contrario al miedo. Si yo tengo a la muerte,
no le hago espacio al amor a la vida. Mejor hacerle espacio al amor a la vida para poder vivir plenamente y conectarme con los demás. Estos son, digamos, 3 beneficios de contemplar frontalmente mi muerte. El Vivir sentido, libremente. sería el sentido que tiene confrontar mi propia muerte. El sentido que tiene confrontar mi muerte me permite vivir con libertad, vivir con flexibilidad y vivir con amor. Y ahora sí, quiero decirte cuáles son estos auxilios para enfrentar mi muerte, cuáles son estos apoyos. Número 1, ejercitar cambios necesariamente, cambiar rutinas, encontrar nuevos pasatiempos, buscar nuevas preferencias en alimentos, en deportes, en programación de televisión, en literatura, no lo sé. Buscar caminos diferentes para llegar a casa, para llegar a la escuela, salir a caminar, si tengo el hábito de caminar, salir a caminar en horarios diferentes, en sitios diferentes, no lo sé. Es decir, ejercitar cambios en mi vida me ayuda a prepararme para mi muerte. Otra recomendación es pensar en la naturalidad de la muerte. Decían aquí en unos comentarios, hablar sobre la muerte, reflexionar acerca de ella. Exacto, ese es un auxilio para enfrentarla mejor. Hablar del tema a menudo y con personas respetuosas, con personas empáticas, con personas sabias, Wilmer, personas sabias que han vivido, que han visto morir a muchas personas, que han muerto ellas muchas veces, refiriéndonos a los otros tipos de muerte, que han fracasado en relaciones de pareja, en proyectos académicos, en proyectos laborales. Son personas sabias, acercarnos a ellos, compartirles mis inquietudes, no evitar el tema de la muerte, porque es una ocasión para crecer y para madurar. Otro auxilio es revisar mis estructuras preconcebidas acerca de la muerte. ¿Qué aprendí yo acerca de la muerte? ¿Quién me lo enseñó? Ese aprendizaje que yo obtuve o heredé, ¿lo he cuestionado? ¿Me sirve pensar así acerca de la muerte? ¿Veo la muerte como un castigo? ¿Veo la muerte como un final atroz? ¿Veo la muerte como algo atemorizante? ¿Algo que amenaza mi identidad? ¿Esas explicaciones me resultan propias o me resultan extrañas, inexplicables, inconcebibles? Necesitamos revisar de dónde aprendí el tema de la muerte yo y por qué lo estoy viviendo así. Tengo la posibilidad de generar mi propio constructo de la muerte. Una idea de la muerte que sea congruente con mis valores, con quien yo soy. Una muerte coherente para mí, donde coherencia significa una conexión o una relación interna de todas las partes. Entonces, si yo pienso en la muerte, esta muerte habla de mí, habla de mis valores, habla de lo que yo creo, habla de lo que yo espero, habla de mi forma de vivir y hablará también de mi forma de morir. Entonces, revisar qué idea tengo yo de la muerte y si esa idea me es propia o solamente la adquirí sin reflexionar mucho. Si es así, te invito a que reflexiones acerca de la idea que tienes de muerte, cuestionarla y reconstruirla. Es un ejercicio bastante interesante. Muchas gracias, Iván. Estaba pensando, mientras hablabas, que otro fenómeno que pueden vivir muchas personas está relacionado con la madurez en la vida, el avance de la vida, cuando van pasando los años, cuando se van sumando números al calendario y empieza esa preocupación, de pronto no un miedo inminente a la muerte, pero sí esa preocupación por esa muerte a goticas, como decía Daniel, aunque él se refería a la enfermedad, pero en este caso al proceso, ¿no?
de envejecimiento. Creo que para muchas personas el confrontarse con la madurez en cierta etapa de la vida puede también conflictuar un poco la existencia, ¿no? Porque nos pone también de cara a la muerte. Y también es un tema recurrente en el consultorio. Hay personas que de repente llegan con ansiedad, angustia, no saben a qué, no saben por qué, pero en su narrativa es, ay, es que me salieron arrugas, me salieron canas, me duelen las rodillas, ya no puedo trabajar, me van a despedir por la edad, ya no tengo la misma vitalidad. Entonces son pérdidas de a gotitas que me van acercando a mi muerte o que me recuerdan que me dirijo hacia allá. Probablemente no ahorita, no ahora mismo, pero sí en un futuro próximo. No sé cuándo, pero esta enfermedad, estas canas, esta vitalidad que ya no tengo, que ya no disfruto, esta habilidad que he perdido, estas arrugas, este tono muscular que estoy perdiendo, me recuerda que me acerco hacia mi muerte y también envejecer es un temor a la muerte. Creo que aquí es muy importante que las personas puedan descubrir y conectar con aquellas cosas, personas y experiencias valiosas que dan sentido a la vida, porque si no pueden generar una hiperconexión con el proceso de maduración o con el envejecimiento y los va desconectando también de la vida. Sí, la recomendación que yo les hago aquí a las personas que temen envejecer es otra vez el tema de la dignidad humana. El, este envejecimiento es un modo más de ser, es un modo más de estar en el mundo y se abren otras oportunidades para encontrar sentido, para realizar diferentes sentidos en nuestra vida, para conectar de manera diferente. Hoy soy más experimentado, hoy soy más sabio, eh, hoy puedo proteger más tal vez a mi familia, puedo guiarlos mejor, hoy, hoy soy distinto a como era cuando tenía ciertas habilidades, es decir, toda pérdida también implica ciertas ganancias. Entonces, la reflexión acerca de el envejecer dignamente, el reconocer el valor que tengo yo como adulto mayor en la sociedad, en mi familia, me ayuda a reconectar con esas ganas de vivir y se difumina el temor a la muerte. Iván, pues en nombre del equipo del Instituto Logos, te agradecemos profundamente esta valiosa hora de tu tiempo para compartir con nosotros, con la audiencia de la página de Facebook de Logos y con quienes posteriormente pues estarán viendo este video. Gracias, como decía Cerati, gracias totales por tu participación, por esta exposición tan profunda que nos acerca a un tema pues, de vital importancia, como decíamos al principio, para todo ser humano. Y bueno, desde ya te invito y te comprometo para otros espacios a través de nuestra página para llegar con estos temas que con seguridad son de importancia y de bienestar para la audiencia. Claro que sí, Wilmer, les agradezco a tu equipo, a tu audiencia y aprovecho para poner de manifiesto el cariño y la admiración que te tengo. Gracias, el agradecido soy yo por haberme invitado a este espacio y con muchísimo gusto regreso cuando tú me digas. Bueno, ya quedaste comprometido aquí en público. Sí. Pues Iván, un gran abrazo, un saludo muy especial a todos los que nos acompañaron en el live desde diferentes ciudades de Colombia, de México. No alcancé a revisar si de otros... Ah, bueno, había alguien también que se conectó desde Canadá. Bueno, un saludo para todos y nos veremos en una próxima oportunidad. El próximo lunes voy a continuar con una serie de reflexiones que estoy compartiendo a través de mi cuenta de Instagram. La próxima semana vamos a dar el tema de personalidad y relación con el otro. Así que los que quieran se pueden conectar.
a través de mi página de Instagram, que es mi terapeuta-WP. Y Iván, si quieres compartir tus redes sociales o las redes sociales de Alta para quienes tengan interés en profundizar en tanatología, por ejemplo, para que las compartas. Claro, Wilmer, muchas gracias. En Instagram me encuentran como latitud-sentido. Latitud-sentido en Instagram. Y en Facebook nos encuentran como Asociación de Logoterapia y Tanatología Aplicada. O también como Alta Zacatecas. Alta Zacatecas en Facebook. Ahí estamos a sus órdenes. Muy bien, Iván. Muchísimas gracias. Un saludo también para todo tu equipo y tus compañeros allá en Alta. Bien, aquí nos despedimos. Un gran abrazo para todos. Hasta una próxima oportunidad.